Igualeja, año 1887. Aquí nació el bandolero más sanguinario de Andalucía, Francisco Flores Arrocha. Hoy conoceremos la historia de uno de los bandoleros más sanguinarios y crueles de la serranía de Ronda. Vamos a ver y visitar su pueblo natal y ver los lugares donde se escondían y donde perpetró sus crímenes. Así que no os perdáis una de las historias más negras de Andalucía. Flores Arrocha era cabrero aquí, en Igualeja. Tenía fama de haber hecho dinero vendiendo ganado robado. Y también se le conocía como un hombre huraño y que no tenía la simpatía de la gente de su pueblo. Flores Arrocha, con el dinero que tenía ahorrado de la venta de ganado, quería comprarle a su suegro una tierra muy productiva, la Fuentefría Alta, en el paraje de la Fuenfría. Pero su suegro, como no le caía muy bien, vendió estos terrenos al primo de Flores Arrocha, Salvador Becerra. Y esta decisión fue clave para toda esta historia. Verano de 1931. Francisco Flores Arrocha se acerca armado con una escopeta en el hombro a las fiestas de Igualeja para pedirle a su primo, por las buenas o por las malas, que le venda la propiedad de la Fuentefría Alta. Su primo se niega rotundamente a venderle la finca, y es entonces cuando Flores Arrocha le apunta con su escopeta, y al ir a disparar, la hija de Salvador Becerra se interpone delante de su padre, recibiendo un disparo mortal y quedando herido Salvador. Es entonces cuando Flores Arrocha emprende su huida a la serranía de Ronda para esconderse en sus fincas y cuevas. Tras su huida a los montes de la serranía de Ronda, este bandido, cada vez que se acercaba a su pueblo o a los pueblos aledaños, prometía a cada vecino o a cada conocido que se encontraba
quedaría muerte hasta el último de los familiares de Salvador Becerra. Y ahora nos vamos a trasladar a la Fuenfría Alta y vamos a conocer unos lugares que tienen mucho que ver con esta historia. La zona, el paraje de la Fuenfría. ...3 de noviembre de 1932. Flores Arocha cumple su amenaza. Se acerca hasta el cortijo de la Mentirola, aquí en la Fuenfría. Bien, Josefa, de 46 años, que se encuentra haciendo sus quehaceres en este cortijo, recibe un disparo mortal. Su hijo José, que estaba muy cerca, también recibe un disparo y fallece en el acto. Salvador Becerra, que estaba con el ganado haciendo los labores del campo, oye los disparos. Es entonces cuando se acerca corriendo al cortijo. Y Flores Arocha solamente tiene que apuntar su escopeta para matar, para asesinar a su primo Salvador Becerra. La niña pequeña de tan solo 1 año se esconde en una de las habitaciones del cortijo, debajo de la cama, y logra salvar su vida. Bien, pues esto no queda ahí. Salvador, Josefa y el niño José son reunidos por el bandido, todos los cadáveres juntos en un mismo lugar, y donde tenía Salvador Becerra los cerdos, hace que abran las puertas de los animales y acudan donde estaban todos los cuerpos juntos. ¿Para qué? Para no dejar huellas, para que los animales, al olor de la sangre, se coman los cadáveres. Llegase tal sanguinaria estos hechos que desde entonces la Guardia Civil no descansa en su búsqueda y detención. Y en esta escapada le acompaña a este bandolero, a este bandido, su sobrino. Bueno, pues ahora os voy a enseñar las vistas de este cortijo de la Fuenfría, y vamos a ver otro de sus escondites donde durante su vida este bandido se escondía de la Guardia Civil.
Después de los crueles crímenes ocurridos en la Fuenfría, en el cortijo de la Fuenfría, Flores Arrocha huye a la sierra para ocultarse entre las montañas, en las cuevas y en los cortijos abandonados de la zona, que conocía a la perfección por su condición de pastor. Es entonces cuando empieza su andadura como bandido y como forajido, huyendo constantemente de la Guardia Civil. Las gentes de la serranía de Ronda estaban atemorizadas ante este cruel bandido, que no era un bandolero generoso, totalmente apático. Y cuando caía la sombra de la noche en los pueblos cercanos a Igualeja, como Pujerra, Parauta, Cartagima, quedaban totalmente sus calles desiertas ante el temor de que este forajido apareciera por sus calles. Una de las escenas que protagonizó el bandido mientras se tomaba un café en uno de los cortijos donde se escondía, que podría ser este perfectamente, pues resulta que observó a lo lejos cómo se acercaban dos migueletes, que son los guardias de la época, así lo llamaban en los pueblos. Entonces, mientras que los guardias se acercaban cada vez más al cortijo, pues Flores Arrocha cogió su trabuco y desde las alturas empezó a disparar a los guardias. Estos huyeron por el río hacia las montañas. Cuando regresaron unas horas más tarde, el bandido ya no se encontraba en el cortijo. Ahora me encuentro en el cortijo de los Manaderos, que perfectamente podía ser la ubicación de uno de los escondites de este bandolero, porque mirad, desde aquí tenía todos los caminos controlados, tenía el río, tenía la parte norte dirección a Igualeja y Pujerra, las montañas. Todo se daba para que esta fuera una ubicación perfecta para esconderse. Mirad qué zona tenemos aquí: montaña, río, fauna, un lugar perfecto
para que el bandolero se esconda. Cuenta la leyenda que aquí, en la zona de Huerto Malillo, el bandolero tenía una cueva secreta. Esta cueva está debajo de una poza, sumergida debajo del agua. Vamos a ir a descubrir dónde está este nacimiento, que está en esta zona escarpada de la montaña. Vamos a ver la cueva secreta de Flores Arrocha. Vamos a descubrir la cueva secreta de Flores Arrocha. Ahí abajo, entre la poza y la higuera, debería haber una cueva oculta. Vamos a ver si el agua ha bajado lo suficiente para poderla ver. Tiene que ser un sitio mítico. Venga, con mucho cuidado, vamos a bajar a verla. Mito o leyenda: la cueva secreta de Pasos Largos. Mirad, ahora que ha bajado el agua, se ve allí al final como debajo del agua hay perfectamente visible como una cueva. El bandolero, cuando el agua aún estaba todavía más alta, se sumergía debajo del agua, entraba hacia la cueva y allí ya tenía perfectamente una cueva, un refugio totalmente aislado y un buen escondite para refugiarse de la Guardia Civil. El lugar es impresionante. ...31 de diciembre de 1932... la Guardia Civil recibe un chivatazo de unos pastores sobre el escondite del bandido Flores Arrocha, en el lugar conocido como Arroyo Hondo. Es entonces cuando los guardias le hacen una espera, y cuando llega el sobrino de Flores Arrocha a traerle comida, es cuando se inicia un tiroteo. En el tiroteo muere un guardia civil, y es entonces cuando los agentes incrementan aún más los disparos, cayendo al final muertos el bandolero, el asesino y el bandido más cruel de la serranía de Ronda. 31 de diciembre de 1932 muere Francisco Flores Arrocha y es trasladado en mulo hacia la localidad de Marbella. Su sobrino logra huir del lugar donde fallece su tío y posteriormente, años después, es fusilado durante la guerra civil por las tropas nacionales. Este vídeo se basa en hechos reales. No todos los lugares
que se reproducen en él son los lugares históricos donde se produjeron los hechos. Me he basado en las noticias publicadas en los periódicos nacionales y en un investigador y escritor malagueño, en un magnífico reportaje que hizo Diego Seano. Si tenéis algún detalle más que aportar sobre este personaje histórico, podéis dejarlo en comentarios. Espero que os haya gustado y os espero en las siguientes historias. Adiós.